Estamos en el programa Encuentros, un programa auspiciado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, y llegamos a sus hogares gracias a la señal del Canal 5. Es un privilegio para nosotros poder compartir este tiempo de reflexión con los televidentes. En esta oportunidad vamos a iniciar una serie de programas sobre la depresión, y para hablar específicamente de este tema tenemos el privilegio de contar con la visita de nuestro hermano, no hermano biológico, sino hermano en la fe, Pancho Martel, desde la ciudad de Rivera. Para los que no lo conocen, él es músico cristiano, maestro de la palabra, cantautor, y hoy en este día nos está acompañando. Bienvenido, Pancho. Gracias, Luz. Una alegría muy grande para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Y como yo le decía a la teleaudiencia, vamos a estar tratando por unos cuantos programas el tema de la depresión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de depresión? Hablamos de una anomalía que afecta a mucha gente, que para mí significa mucho porque yo era una persona depresiva. Yo siempre digo que soy más viejo que la depresión. Cuando yo tenía 9 años, mi papá me llevó a una farmacia en Brasil. Yo soy nacido en Brasil, y el farmacéutico, que era medio médico porque era homeópata, una vez que me interrogó y me estudió, le dijo a mi papá: señor, su hijo es un melancólico. No se usaba la palabra depresión. Me dice, no, soy más viejo que la depresión. A los 9 años yo ya tenía ese cuadro, esa patología en mi personalidad. Entonces, cuando a los 14 años me pasó lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, que fue haber conocido al Señor Jesús como mi Salvador. Eso fue una revolución para mí. Yo había tenido dos veces, había pensado en quitarme la vida antes de eso. Con 14 años. Ya con 14 años. Mi vida muy, muy complicada. No encontraba salida por ningún lado. Y aquello que nosotros llamamos la conversión cristiana, es decir, el hecho de haber conocido a Cristo como mi Salvador, revolucionó mi interior. Ahí entonces aprendí algunas cosas que, bueno, el Señor me ha permitido a lo largo de toda mi larga vida compartir con otras personas. Qué bueno. Y creo que a algunas he ayudado a salir de ese pozo, porque se trata de un pozo del cual la persona solita no puede salir. Perfecto, y en este día vamos a buscar en la palabra de Dios, que no es al primero que te pasó a vos, sino que claro, ha sido un sentimiento que muchas personas han sufrido, sí, y vamos a tomar un ejemplo que aparece en la palabra de Dios. Así es. El profeta Elías es el personaje del cual sacamos estas enseñanzas que quisiéramos compartir con los televidentes en esta oportunidad. Leo los primeros versículos. Hay un capítulo en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, primero de Reyes 19, que me parece absolutamente didáctico con respecto a este tema. Antes de que leas, yo te pediría que después leas un par de versículos, por favor. Yo quisiera ensayar una breve definición o más que definición, una descripción de cómo se presenta el cuadro depresivo. Perfecto. Para eso hay que hablar de lo que llamamos energía psíquica. La energía psíquica de la persona es la fuerza interior con la cual, digamos, como un fluido eléctrico que corre por nuestros nervios, por todo nuestro sistema simpático y parasimpático, que tiene un tope arriba y otro abajo. Es decir, que mientras esa energía psíquica se mantenga dentro de esos niveles, la persona emocionalmente se comporta bien, tiene fuerzas, tiene lo que llamamos optimismo, tiene alegría, tiene vitalidad, en fin. Cuando esa energía psíquica se pasa de vueltas para arriba, estamos ante una patología que llamamos ansiedad.
ansiedad. La persona se vuelve ansiosa, el cuadro se puede llamar nerviosismo, tiene que pasar a depender de psicofármacos que le bajen las revoluciones, ¿sí? Y cuando esa energía psíquica baja más abajo que el límite mínimo, entramos en lo que llamamos un cuadro depresivo. O sea, la persona entra a funcionar con menos energía de la que necesita para vivir. Y también, tal vez la patología peor, es cuando esa energía sube y baja incontroladamente. Entonces estamos frente a lo que llamamos bipolaridad, que es tal vez el trastorno más difícil de tratar. Cuando una persona cae dentro de esa catalogación, entonces estamos ante un cuadro realmente complejo. No imposible de solucionar, perfecto, sino, pero bastante complicado. Y tal vez la persona del profeta Elías, con lo que le pasó, con los detalles que da la Biblia, nos pueda ayudar en la consideración de este asunto. Por perfecto. favor. Voy a leer en el capítulo 19 y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ajá, está bien, hasta ahí nomás. Perfecto. Después te pido el otro. Perfecto. Debemos explicar entonces que Acab era el rey de Israel en ese tiempo. Estamos hablando de unos cuantos años antes del Señor Jesús. Acab era un tipo malo y Jezabel, la mujer, era una víbora, era más mala. Más mala todavía. Entonces dio a Jezabel, dice, las nuevas de lo que Elías había hecho. Debemos explicar que el día anterior el profeta Elías había pasado por una experiencia tremendamente fuerte emocionalmente, ¿no? Que no tenemos tiempo de dar detalles ahora, pero el versículo 1 da la pauta de lo que podríamos llamar una posible primera causa de depresión, que son las experiencias emocionalmente muy fuertes. Cuando alguna cosa de nuestras vidas nos lleva a una situación de profundo estrés, de mucho desgaste de energía psíquica, entonces el cuerpo, el sistema nervioso, que después trata de regular automáticamente la cosa, funciona como un termostato interno, baja demasiado para poder compensar. Es decir, que esto nos da pie para afirmar que una posible primera causa de depresión en las personas sean el hecho de haber estado sometidas a circunstancias que le llevaron a un profundo desgaste emocional. Estrés. Un término tan oído actualmente, ¿no? Tal cual. El estrés es un mecanismo que el Señor puso en nuestro sistema nervioso que nos da energía extra para enfrentar cosas especiales, pero tiene que ser circunstancias excepcionales. Cuando esas experiencias se repiten con una frecuencia excesiva, entonces el sistema nervioso de la persona no está en condiciones de soportar eso. Y por eso, cuando termina el estímulo propiamente dicho, entonces la energía psíquica de la persona cae a un nivel mínimo que la persona que no puede sobrellevar. Es una posible primera causa. Vamos al segundo versículo. Y dice en el segundo versículo: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Una amenaza de muerte. Y cuando Jezabel decía eso, cuando una mujer gobernante es mala en serio. Y Elías sabía con qué buey o con qué bueyya estaba arando en este caso, ¿no? Una amenaza de muerte. Él había matado a 450 hombres muy malos. Lo había hecho con su propia mano. Y entonces Jezabel le manda a decir: te voy a matar. Entonces, la segunda posible causa de depresión es el miedo. Es absolutamente natural que un hombre como Elías sintiera miedo ante la amenaza de la persona más poderosa y más mala del reino. Que había en aquel momento. Claro, esto es una amenaza mafiosa.
Es decir, a partir de ese momento, él sintió un profundo miedo. No se puede vivir con miedo. Exactamente. El miedo agota el sistema nervioso de la persona. Y hoy día, las implicancias de la vida moderna nos rodean de miedos por todos lados. Y hay muy poca gente que vive sin miedo. El miedo es un enemigo difícil de vencer. Hay distintas clases de miedos. Miedos a personas, como el caso de Elías, ¿no? La persona más poderosa del reino lo amenazó de muerte. A mí me amenazaron de muerte una vez y yo sentí miedo. Claro. Puede haber miedo a enfermedades, por ejemplo. Todo este tema del COVID ha renovado este miedo en mucha gente. Exactamente. Hay miedo a circunstancias, miedo a fracasos, etcétera, etcétera. Yo aprendí que yo soy una persona muy miedosa por naturaleza. Uh-huh. Y yo aprendí a vencer esos miedos. Creo que soy un hombre que vive sin miedos, gracias a Dios, por lo pronto, no digo mañana, pero y voy a contar la forma en que vencí mis miedos. Hay un versículo en el libro de Isaías que dice: sea Jehová vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Es decir, a partir del momento en que yo contraje un temor reverente por la persona de nuestro Dios. Ese temor reverente, que no es miedo, es respeto, es reverencia, es guarda que con no se juega. Sí. Entonces los otros mieditos fueron... Se minimizaron. Sí. Funciona, ¿eh? Te digo que es así. Porque yo fui miedoso toda la vida. En la escuela, como era más flaquito, siempre era el que la ligaba. Entonces, o en el liceo. Entonces, el Señor me enseñó que esto funciona de esta manera, y tal vez los televidentes que nos están viendo, que nos están escuchando, a algunos de ellos les pueda pasar eso. Le damos ese consejo. Adquiera un respeto, un temor reverente por la persona de Dios, cumpla sus mandamientos, haga buena letra con Él, y lo demás vendrá por añadidura. Muy bien. O sea que en el programa de hoy hablamos de 2 causas probables de depresión: el estrés y el miedo. En los próximos programas seguiremos tratando este tema. Ahora les vamos a dejar un tema musical, como lo hacemos siempre. Los bendecimos en el nombre de Jesús y será hasta la próxima. Muchas gracias. Soledad ni la sensación de estar a un lado, no es la enfermedad, la falta de fuerzas, el ocaso, no, la realidad no me va a matar en mi fracaso. No importa la edad, aún el guión no ha terminado. Mañana la vida golpeará mi puerta. Yo tengo esperanza en un Dios que da vida a las cosas ya muertas. Aunque yo le falle, hay fieles promesas. Él llama a las cosas que aún no están como si ya existieran. No es credulidad, ni es negación de lo perdido. No es ingenuidad, ni resignación ante el destino. No es racionalizar ni autoengañarme con lo mismo. Es que Dios siempre está y siempre corrige.
sus hijos. Mañana la vida golpeará mi puerta. Yo tengo esperanza en un Dios que da vida a las cosas ya muertas. Aunque yo le falle, hay fieles promesas. Él llama a las cosas que aún no están como si ya existieran. Ya basta de llorar, enjuga esas lágrimas y arriba es tiempo de cantar, que ya la alegría se aproxima. Ese Dios quiere actuar como un artesano de tu vida. Sí, te quiere cambiar amorosamente. Hoy te invita. Mañana la vida golpeará tu puerta. Ten esperanza en un Dios que da vida a las cosas ya muertas. Aunque vos le falles, hay fieles promesas. Él llama a las cosas que aún no están como si ya existieran.